La siguiente ponente es la doctora Antonia Ribes, que es la directora del Instituto de Bioquímica Clínica y nos va a hablar de avances en investigación en enfermedades metabólicas. ¿Dónde está mi presentación? Àngel, saps on és la meva? Vale. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos, por estar aquí. Sabéis que nos gusta mucho y estamos encantados de poder colaborar, de participar aquí cada año con vosotros. Bien, me dijeron que hablara de lo que se está haciendo actualmente en enfermedades metabólicas hereditarias en España. Entonces, es un tema un poco difícil. Entonces voy a hablar de más o menos de lo que estamos haciendo en el ciber de enfermedades raras, que aquí en Cataluña le llamaríamos ciber de enfermedades minoritarias. Es una palabra que nos gusta más que enfermedad rara porque tiene connotaciones peyorativas, pero es en el sentido de poco frecuente. Entonces, un 80% de las enfermedades raras son de base genética. Y en España se calcula que hay 3 millones de afectados. Entonces se montó el ciber de enfermedades raras todo conjuntamente porque en bloque tenía muchísimo más peso que por separado. Sabéis que hay muchísimas enfermedades raras, que puede haber entre 6.000 y 7.000, 6.000 que serían de base genética, ahí estarían las enfermedades metabólicas hereditarias y en su conjunto pues es un bloque muy importante para poder hacer presión y para poder incluso beneficiarnos desde el punto de vista de la investigación unos grupos de enfermedades de otros. Este es el ciber de enfermedades raras, está formado por muchísimos centros, como veis el Hospital Clínico, el Hospital San Juan de Dios, Bellvitge, el CSIC, en fin. Se elaboró en el año 2006, se hizo una convocatoria para que la gente que trabajaba en estas enfermedades pudiera seguir trabajando desde donde estaba y trabajar en red, pero potenciando el centro donde estaba. Entonces, aunar colaboraciones. Entonces, se hizo una convocatoria, la gente se presentó y finalmente se seleccionaron 61 grupos y se formó el ciber de enfermedades raras. ¿Cuál es la finalidad de este consorcio ciber? Está estructurado en red, constituido como una iniciativa del Instituto de Salud Carlos III. Agrupa y potencia la investigación de excelencia que se realiza en nuestro país con el objetivo de encontrar diagnósticos y terapias para los afectados con la mayor rapidez posible. Son objetivos del ciber que tiene el objetivo principal que tiene en su página web. Hasta el nacimiento de los ciber, cuando se quería potenciar una enfermedad, por ejemplo, el cáncer, cuando se quería potenciar la investigación en cáncer, se montaban centros, pero físicos. Y, por ejemplo, existe un centro en Madrid que se llama CENIO y físicamente está ubicado allí. Ciber pretendió hacer esto, diversificar, aprovechar lo que teníamos y potenciar las unidades que ya existían, sin necesidad de tener que hacer un centro físicamente. ¿Cómo está estructurado? Está estructurado en 61 grupos de investigación y, como veis, en Cataluña hay 18 grupos, en Madrid 27 y están distribuidos por toda España. Y por áreas. Las áreas son medicina genética, medicina metabólica hereditaria, medicina mitocondrial, medicina pediátrica y del desarrollo, patología neurosensorial, en fin, hay todas estas áreas. Y dentro, por ejemplo, del área de enfermedades de medicina metabólica hereditaria o enfermedades metabólicas hereditarias, hay 12 grupos en toda España. ¿Y quiénes son? Hay un coordinador, ahora soy yo, la coordinadora de este grupo, pues dentro de un tiempo será otra persona. Y antes fue Magdalena Ugarte. Entonces, cada grupo, no sé si se ve muy bien esto, queda un poco
los nombres quedan mal, ¿no? Cada grupo tiene un jefe de grupo y en este caso aquí vemos el grupo de San Juan de Dios, cuyo jefe de grupo es Rafael Artug, es un centro hospitalario. Luego vemos el grupo de Daniel Greenberg, también de Barcelona, que es de la universidad. El grupo de Virginia Núñez, que es de un hospitalario. El grupo de Manuel Palacín, que es un instituto, bueno, es la universidad. Y en nuestro grupo, que es también un hospital. El grupo de Vicente Rubio, que es el CSIC, Centro Superior de Investigaciones Científicas, este está en Valencia. Este grupo que está de Eduardo Salido está en un hospital en Canarias. El grupo de Kika Sánchez, que está en la universidad. El de Magdalena Ugarte, que también está en la universidad. El de Pilar Giraldo, que está en el Hospital Universitario Miguel Servet. El de Aurora Sánchez, que está en la Fundación Iribell aquí en Barcelona, también es un hospital, y el de Raúl Estevez, que está en la Universidad de Barcelona. Porque os he ido presentando la gente, que muchos de ellos probablemente no los conocéis, pero como veis hay una mezcla de gente de universidad y gente de hospital, porque esto es muy bueno, porque así, de esta forma, se transfiere la investigación desde la universidad al hospital y el hospital plantea también problemas a la universidad para que los resuelva y luego los pueda volver a transferir al hospital para ayudar al paciente. Entonces, esto es lo que se llama investigación translacional, que es uno de los objetivos del CIBER, la investigación translacional aplicada directamente en beneficio del paciente. ¿Quiénes somos? En total hay 77 doctores, 9 técnicos y 39 licenciados, o sea que es un número importante de gente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos y cuáles son las áreas en las que hemos trabajado? Trabajamos en las áreas en las que se definen los objetivos, ¿no? El primer objetivo siempre es objetivos diagnósticos. Diagnosticar a los pacientes lo más rápidamente posible. Claro, esto se hace en los hospitales, pero aquí tendríamos que añadir las mejoras en el diagnóstico, ¿no? En cuanto a investigación, que es lo que os ha explicado Aleix. Tratarlos lo más precozmente posible, buscar nuevos tratamientos, prevenir la aparición de nuevos casos. Esto que os ha explicado Aleix, que aquí veíamos el bioquímico que estaba muy contento porque había podido encontrar, hacer los análisis muy rápidamente en una sola metodología. Bueno, está muy bien para el diagnóstico, pero entonces desde el punto de vista de investigación nos hemos de preguntar por qué se acumulan estos compuestos, qué daño hacen estos compuestos. ¿Son realmente los que causan el daño, los compuestos que se acumulan o los compuestos deficientes? Esto es lo que realmente hay grupos que están investigando dentro del CIBER de enfermedades raras, es decir, lo que se llama fisiopatología. ¿Cuál es el que hace el daño? Tenemos que saberlo porque así podremos hacer intervenciones terapéuticas. Si no conocemos el porqué, las intervenciones terapéuticas a veces van destinadas a dar el producto deficiente o a reducir el producto acumulado. Quizás hay que mirar otras cosas, porque sabéis que el metabolismo es como una red de autopistas que cuando hay una enzima deficiente se detiene y entonces se produce un acúmulo de coches en la autopista, pues aquí un acúmulo de metabolitos. Y quizás el peor no sea el que veamos directamente. En el caso de la fenilcetonúria, por ejemplo, sí que es la fenilalanina, pero en otras enfermedades pueden ser otros productos secundarios de otras vías que se hayan taponado como consecuencia del tapón principal que tenemos en la autopista. Entonces hay que saberlo esto para poder actuar. Entonces estamos pues en la fisiopatología, en ver por qué ocurre, dónde se produce el daño en esta célula que antes os enseñaba Aleix. Aquí tenemos que incidir. Luego hay grupos que están en la búsqueda de nuevos genes.
tenemos muchísimos enfermos de los que no tenemos todavía diagnóstico. Y es una cruz para los padres que van de un hospital a otro y nadie les encuentra ningún diagnóstico. Entonces, por suerte, han salido estas nuevas tecnologías, que es lo que os ha explicado Aleix muy bien, que es la secuenciación del exoma. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene unos determinados síntomas clínicos o a veces los que trabajamos en enfermedades metabólicas tenemos la suerte de ver un determinado metabolito que no sabemos qué hace, pero que todos los pacientes con aquellas características clínicas lo tienen. Entonces estamos seguros que aquellos pacientes tienen la misma enfermedad, pero no sabemos cuál. Entonces es cuando podemos tener la seguridad de que si vamos al exoma encontraremos a la secuenciación del exoma, que es secuenciar o mirar, leer, intentar leer todos los genes de golpe que tenemos, encontraremos la causa. Y ahí el CIBER de enfermedades raras ha hecho una apuesta muy importante este año, siendo su objetivo principal, y la verdad es que hemos empezado a tener muy buenos resultados. Por otro lado, tenemos que, con estos conocimientos, buscar nuevas aproximaciones terapéuticas, y las aproximaciones terapéuticas que se están utilizando desde hace tiempo ya es la terapia enzimática sustitutiva. Esto se ha hecho mucho ya hay muchas aplicaciones, sobre todo en las mucopolisacaridosis, en las enfermedades lisosomales. El enzima que falta, como ahora lo podemos fabricar, lo podemos dar. Entonces, el problema que existe es que el enzima, como os ha explicado Aleix, es una proteína, es una molécula, es un compuesto muy largo. Entonces, no puede llegar al cerebro, porque nuestra barrera, de la misma forma que nos defiende de agresiones externas, también nos defiende, ¿no? En este caso, no deja pasar la proteína que le estamos dando, la proteína que tendría que entrar en el cerebro. Este es uno de los problemas de la terapia enzimática sustitutiva. Entonces, se está trabajando a través de intentar nuevas formas de administración de esta terapia. Por otro lado, se está trabajando también en búsqueda de nuevas terapias en base al tipo de mutación que tengan los pacientes. Por eso es muy importante llegar hasta el final, conocer la mutación que tiene cada paciente, porque en base a la mutación sabremos si podemos aplicar unas terapias u otras. No es lo mismo tener una mutación que lo único que te hace es que la proteína, en este caso la casa, como ejemplo, la proteína sea un poco mal construida, que no haya construcción. Entonces, claro, las aproximaciones terapéuticas serán distintas. Y ahí también se está trabajando desde el CIBER y desde otros ámbitos. Y hoy aquí os van a presentar, desde Minorix, os van a presentar, pues supongo, terapias de este tipo, ¿no? Aproximaciones o terapéuticas. Y luego ya la terapia génica también se está trabajando desde el CIBER y desde fuera, desde el CIBER de enfermedades raras. Se está trabajando en la anemia de Fanconi, y desde otros CIBERs también se está trabajando, y luego lo veréis, con que os lo van a presentar también hoy, la terapia génica para las mucopolisacaridosis. Pero evidentemente una terapia de este tipo, cuando se encuentra ya para una enfermedad, pues las aplicaciones ya son más fáciles para las otras enfermedades. Es decir, que hay beneficios de lo que se aprende de una enfermedad para otras. Bien, entonces siempre el objetivo ha sido traslacional, es decir, desde el centro de investigación aquí esto es lo que se llama un pedigrí, una historia familiar, ¿no? Que va al hospital, el hospital traslada este problema al centro de investigación y el centro de investigación intenta resolverlo, y al revés, os decía también, ¿no? Un centro de investigación, es decir,
el feedback ¿no?, que tiene que haber entre hospitales, centros de investigación. Bien, luego dentro de CIBER, para relacionarnos, existe, hacemos reuniones anuales, encuentros, luego también cursos, y luego tenemos un área de comunicación que cada 15 días aproximadamente va diciendo las novedades que ha ido sacando la gente. Así, aquí os pongo unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, se evalúan las características clínicas y genéticas de la enfermedad de Gaucher en la península ibérica. Entonces puedes ir allá y mirar lo que se ha hecho. Por ejemplo, también este otro grupo, que mutaciones en este gen modifican la actividad de otro y causan una leucoencefalopatía. Puedes ir y mirar qué ocurre. Estudios, este otro, por ejemplo, de aquí de la Universidad de Barcelona, un estudio sobre la migraña, identifica varios genes de susceptibilidad, uno de ellos vinculado a una enfermedad rara, como a través de estudiar enfermedades comunes se llega también a veces a vincular con genes de otro tipo de enfermedades. O, por ejemplo, este premio que se dio a esta doctora de aquí del Hospital San Juan de Dios, que obtuvo este premio por la mejor la mejor comunicación, no, era la mejor publicación de aquel año del Journal of Inherited Metabolic Disease, que es la revista en la que nosotros, una de las que nosotros presentamos nuestros estudios, y obtuvo el premio esta doctora María Pérez del Hospital San Juan de Dios, que trabajaba con el equipo de neuropediatría. Luego, por ejemplo, también se publicó este gen que encontramos nosotros, que en nuestro grupo, a través que estaba asociado a una encefalopatía mitocondrial. Aquí presentamos 11 pacientes que tenían las mismas características, encontramos el gen y actualmente ya 22 pacientes con estas características hemos encontrado que tienen la misma enfermedad. Por lo tanto, ha significado también un avance importante. Bueno, estos y otros muchos. Yo os he señalado estos dos solamente. Y para que veáis, la investigación se mide mucho por publicaciones, es decir, todo lo que se investiga se tiene que publicar, se tiene que dar a conocer. Y como veis, si miráis aquí los años desde el 2006 al 2011, el número de publicaciones, el total de artículos, ha pasado de 320 a 653. Y el número de personas es exactamente el mismo, no hemos aumentado. En todo caso, hemos disminuido el número de personas con los recortes. Esto quiere decir que el trabajar en grupo, el trabajar en red, favorece la investigación, favorece las sinergias y al final favorece todo, ¿no? Favorece toda la investigación. Y aquí es, por ejemplo, entre el 2000 y 2002, cada uno de estos puntitos significa que es un grupo de investigación y estas eran las relaciones que había. Estas relaciones se miran a través de publicaciones conjuntas, que significa trabajos que se han hecho en conjunto. Fijaros cómo cambia en la época de solamente un tiempo después, cómo se han aumentado las redes, las conexiones. Y esto ha sido gracias a CIBER. Y de momento esperamos que se mantenga, porque la verdad es que después de los recortes, de momento nos hemos quedado aproximadamente igual para el año 2013. Esperemos que se pueda mantener también para el 2014. Y estas son las colaboraciones, los que están marcados en azul o en azul verde, son las colaboraciones internacionales que se han establecido este año. El CIBER también tiene otros programas, como por ejemplo potencia otros programas como servicios de salud, relaciones institucionales y sociales, relaciones con asociaciones de padres, tiene programa de equipamiento, o tenía, porque ahora ya me parece que no lo tiene, y luego tiene un biobanco y otros programas y convenios con instituciones. Entonces, uno de los que CIBER quiere potenciar es el biobanco, que el biobanco es nada más ni nada menos que
muestras de los pacientes para poder seguir investigando, para poder adelantar en este campo. Entonces se obtienen muestras de enfermedades raras y evidentemente con el consentimiento informado, con los datos clínicos asociados a las muestras, para poder encontrar nuevos genes, tener muestra para poder hacer nuevas terapias, pero eso sí, hay una ley muy estricta, la ley es muy estricta y cada muestra que se da tiene que ser que os hayan informado debidamente, que os digan para qué se va a utilizar y entonces vosotros tenéis derecho a cederla o a no cederla. Que sepáis que todo lo que se está haciendo pues es bajo estas evaluaciones, ¿no? O sea, y por ejemplo, cualquier científico que quiera solicitar muestra al biobanco tiene que solicitarlo. Hay un comité científico y un comité ético que evalúa si aquella muestra que se va a dar va a ser útil, es decir, no todo el mundo que solicita una muestra se le tiene que dar. Se le tiene que dar una muestra, que es algo muy valioso y que ha costado un esfuerzo reunir y que ha costado por la parte de la persona que lo dan, pues la da con todo el corazón de que aquello va a ser bien utilizado. Por lo tanto, CIBER y cualquier biobanco tiene que velar para que se cumplan las normas, para que esté preservada la muestra. Entonces, si el comité científico evalúa que aquello va a ser en beneficio del paciente, que va a ser para tirar adelante, entonces se acepta y se cede la muestra desde el biobanco. Y si no, se deniega y se le envía al científico una justificación. Mire usted, el proyecto que ha presentado creemos que no merece la pena o que no es adecuado y no se le da la muestra. Bien, pues yo creo que esto es todo lo que os quería explicar y estos son la gente del CIBER, que algunos de ellos pues vosotros ya conoceréis. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Toni. Creo que has explicado muy bien cuál es la manera que tenemos de trabajar actualmente a nivel nacional con esta red, con el CIBER, que ha contribuido muchísimo tanto a conocer nuevas enfermedades en diagnósticos, en fisiopatología y también en avances en investigación en diversos aspectos. ¿Queréis hacer preguntas sobre esta charla? ¿Tenéis alguna pregunta en especial? Yo te quería preguntar, Toni, a vosotros también, Aleix, y a ti, porque en el tema de los avances en tratamiento, que es algo que probablemente las familias están más interesados, actualmente nosotros para tratar estas enfermedades tenemos básicamente la dieta en algunos casos, vitaminas, cofactores, algunos fármacos y luego nada más. En algunos casos no tenemos nada más. Entonces, has mencionado la terapia enzimática por un lado y la terapia génica por otro. ¿Te podrías un poco avanzar o anticipar o prever en qué grupos de patologías irían bien en un futuro tanto la enzimática como la genética? ¿Habría un grupo que se beneficiaría más de la genética, otro que se beneficiaría más de la enzimática o de otro tipo? Podrías más o menos, aunque esto es muy difícil, pero simplemente para poner en mente cosas que pueden pasar en el futuro. Es una pregunta difícil de responder, pero yo creo que, donde más se está trabajando en terapia génica, por ejemplo, es en aquellas enfermedades en que no hay nada en absoluto, o sea, que no hay nada de dieta. No puedes dar una vitamina, no puedes suprimir nada de ningún lado. Entonces, claro, la única opción que queda pues sería eso, terapia génica, intentar dar el gen que falta, ¿no? Y entonces, claro, estas terapias no son inocuas, porque también nuestro organismo, cuando le damos un gen, responde generando anticuerpos. Y a veces hay gente que tiene que dejar esta terapia. O sea, que realmente las enfermedades que de alguna forma se puede ir tratando dietéticamente, los niños van bien, yo creo que lo más conveniente es hacer esto de momento hasta que esté todo muy adelantado, muy estudiado. La gente que no tiene nada más, evidentemente se tiene que tirar a esto. O sea que
Por donde va a avanzar creo que es en las enfermedades en que no hay otra solución. Por ejemplo, en las mucopolisacaridosis, ¿verdad, Jordi? Ahí es que te tienes que tirar, ¿no? Entonces, la gente, los pacientes que de momento se puedan seguir tratando con dieta, pues a esperar, porque luego también quizás os podréis beneficiar en un futuro de los avances que se vayan haciendo en estas otras enfermedades. Esto yo creo que es lo que, en cuanto a la terapia enzimática y en la terapia génica. Muchas gracias. Pues si no hay más preguntas, pasamos a la siguiente ponente. La siguiente ponente es